Bona nit a tothom. Gràcies per ser aquí. És un honor per mi, com a presidenta del col·legi, donar-vos la benvinguda a aquesta jornada de cooperació que cada any celebrem en ocasió del lliurament de les beques BADA i que enguany la dediquem a un tema que posa en prova, jo crec, els valors més profuns del que és la nostra professió, que és exercir la medicina en les zones de conflicte. Avui reflexionarem sobre una realitat en la que viuen els professionals que treballen en entorns de salut i de seguretat i de dignitat humana que quan es veuen greument amenaçats. Exercir en aquest context és una tasca difícil i, com hem anat veient, sovint molt arriscada. Significa prendre decisions en unes condicions que són poc normals, condicions molt extremes, amb molta manca de recursos, però fer-ho mantenint intact sempre el nostre compromís amb la vida i amb els principis que ens defineixen com a metges. Dins del codi de deontologia que tenim els metges, ens recorda que la nostra primera obligació sempre és amb el pacient, sense distingir ni l'origen, ni la creença, ni la condició. Per un metge, tots absolutament són pacients i tenen el dret a rebre l'atenció sanitària amb respecte i amb dignitat. Crec que sempre fem servir una frase als metges que crec que resumeix molt bé l'esperit que tenim, que és hem de curar quan es pot, hem d'alleugerar sovint, però acompanyar els pacients sempre. O sigui, tot i no poder resoldre tots els problemes, sempre hi hem d'estar al costat dels que pateixen. I en zones dels conflictes aquesta màxima pren tot el seu sentit. Potser no sempre podrem guarir, però sempre podem estar al costat de les persones i oferir-los sempre el nostre suport i esperança. Vull agrair de manera molt especial al Raül, company de l'especialitat, el Raül Insertis, que compartirà amb nosaltres el seu testimoniatge sobre la pràctica mèdica a Gaza en aquests moments. La seva experiència és un relat de coratge i de compromís que ens ajudarà a entendre una mica la magnitud que té aquest repte i la importància que té la nostra missió, que és la de fer de metges. Al Col·legi de Metges de Barcelona ja fa molts anys que treballem per reforçar aquest esperit de solidaritat. La cooperació sanitària és part de la nostra identitat i per això tenim aquestes beques que estan orientades sobretot a la formació en cooperació i que prenen el nom del José Luis Bada, que va ser un dels pioners de la cooperació en aquest àmbit a Catalunya. I aquesta estem a la 32a edició, vull dir que fa uns quants anys que fem i donem aquestes beques. I jo crec que són una expressió molt clara del nostre compromís i que han permès que hi hagi centenars de professionals que aportin el seu coneixement i la seva esperança a llocs que la necessitat és més gran que a casa nostra. Vull destacar que és el col·legi qui aporta aquests fons per fer possible aquest suport, reafirmant així la seva aposta, com sempre, per la formació especialitzada en cooperació internacional. Avui també vull donar les gràcies i reconèixer i felicitar a tots els premiats d'aquesta edició. La seva dedicació és sempre un exemple que inspira i ens recorda que la medicina és abans que res servei a les persones i fins i tot en les circumstàncies més adverses. La veritat és que felicitats a tots els que heu sigut mereixedors de les beques BADA, després us donarem la beca. I que aquesta jornada jo crec que ens hauria d'ajudar a tots a continuar defensant la vida, la dignitat allà on més es necessita i reforçar el nostre compromís en els valors que uneixen a la comunitat mèdica. Sense més, dono per inaugurada aquesta jornada. D'acord? Gràcies. Molt bona tarda a totes i a tots. Per mi realment és un gran plaer poder estar aquí i vull donar les gràcies al Col·legi de Metges per haver acceptat la proposta d'organitzar en l'acte d'entrega de les beques BADA, poder organitzar un acte
un tema, parlar d'una temàtica com la que parlarem ara, de com és treballar de metge, de com és exercir la medicina en zones de conflicte i molt en particular de Gaza. I ara permeteu-me que canvio d'idioma per donar la benvinguda al doctor Raúl Incertis. Doctor Raúl Incertis es médico de urgencias y anestesista y ha estado en Gaza y ha visto de primera mano, ha trabajado durante meses en uno de los hospitales más grandes de la zona de Gaza, uno de los pocos que queda en pie, ya que, bueno, ya me corregirás, pero si no me equivoco, de los 15 que había, quedan 3 y realmente en malas condiciones. No me quiero alargar mucho, pero creo que lo importante es el testimonio del doctor Raúl Incertis. Porque un poco para introducir quería plantearle algunas preguntas. De entrada, creo que realmente no soy consciente, no me puedo imaginar lo que ha vivido. Él ha estado trabajando, me puedo, como he comentado, no me lo puedo imaginar, pero un hospital colapsado con múltiples heridos de guerra, amputados, personas que han perdido muchos familiares y los que sobreviven pues, en una ciudad completamente devastada. Entonces, mis preguntas serían un poco cómo es el día a día trabajando en un hospital como en el que estás en Gaza, cómo vive la gente, cómo los supervivientes pueden afrontar ese día a día. Imagino que realmente con mucho dolor, pero en medio de ese dolor, de ese infierno que debe ser, también quiero destacar otra cosa que me llamó la atención cuando escuché tu testimonio, y es que en medio de ese infierno, en medio de ese dolor, hay luz, hay esperanza, hay personas como tú misma y destacas también el gran trabajo de tus compañeros médicos y todo el personal sanitario de los hospitales, con los que has establecido muy buena amistad y que son como ángeles en medio de ese infierno, ¿no? Y que es admirable cómo esas personas pues, pueden seguir trabajando. Entonces, quiero que nos hables un poco de estas dos partes, ¿no? De lo más duro, pero también de esa luz que hay en la oscuridad. Moltes gràcies a tothom. Vaig parlar en castellà perquè soc de València, però ma mare és de Requena. Requena és més Castilla que València. Vaig a canviar al castellà. Bueno, es difícil haceros ver lo que significa trabajar en un hospital en Gaza en poco tiempo, pero bueno, me gustaría que si mientras yo voy hablando ustedes tienen alguna duda o pregunta, que levanten la mano, me puedan interrumpir y al final también, al final podemos hacer un ratito de coloquio o de compartir. Esta era la segunda vez que iba a Gaza. La primera vez fue en el 2023 con Médicos Sin Fronteras para una misión normal y corriente que era cirugía electiva de muchachos que iban a la valla y tiraban piedras a los soldados israelíes y esto les disparaban en las piernas con balas especiales y los mutilaban. Entonces, pues bueno, en un hospital de Médicos Sin Fronteras ahí reconstruíamos las piernas de estos pacientes, eran muchísimos, bueno, 4 o 5 cirugías al día, ¿no? Sin parar. Y yo llegué el 2 de octubre del 2023 y el 7 de octubre empezó todo. Fue la peor experiencia de mi vida. No creo que pueda volver a vivir una experiencia como esa. Ojalá que no. Y bueno, estuvimos 3 meses, desde el 7 de octubre hasta el 1 de noviembre, los cooperantes internacionales presentes en Gaza, que éramos unos 30, intentando ir a los hospitales, pero no pudiendo, porque no habían corredores humanitarios y era súper peligroso. Y cambiamos 5 veces de lugar, porque era
tremendamente peligroso. Cada lugar al que íbamos pensábamos que era seguro y luego se convertía en un lugar muy inseguro por culpa de los bombardeos, fundamentalmente. Y en esas 3 semanas, los gazatíes con los que íbamos, nos desplazamos junto con miles de gazatíes que desde la ciudad de Gaza fueron forzados a irse al sur, nos contaban por lo que estaban viviendo. Nos contaban que habían perdido sus casas, algunos nos contaban que habían perdido todos sus miembros de las familias. Dormimos con ellos en el suelo, sentimos con ellos el peligro, ¿no?, de los bombardeos que sucedían al otro lado del muro de donde estábamos. Y bueno, yo digo que si volvimos de una pieza a los cooperantes internacionales fue gracias a los gazatíes, porque no era fácil conseguir comida, no podíamos salir de los lugares donde estábamos. Y entonces los conductores de Médicos Sin Fronteras y otros gazatíes, padres de familias, todos ellos, con sus familias en los campos de desplazados, salían a los ultramarinos y a conseguirnos comida y agua, ¿no? Y a mí eso siempre me sorprendió, porque se podrían haber quedado la comida ellos o decirnos que no habían conseguido comida y en cambio pues nos traían comida. Ahí se vio muy claro que nosotros, cooperantes internacionales, que habíamos ido a un lugar a ayudar, fuimos los primeros ayudados, porque teníamos miedo, teníamos hambre, teníamos sed, y nos ayudaron los propios gazatíes que lo estaban pasando infinitamente peor que nosotros, porque nosotros, al fin y al cabo, no habíamos perdido la casa, no habíamos perdido familiares, teníamos la sensación de que antes o después saldríamos de Gaza gracias a que tenemos un pasaporte extranjero, pero ellos no. Y ellos pues nos alimentaron y nos llevaron siempre a lugares seguros. Así es que salimos de Gaza con una sensación de indignación muy grande por lo que habíamos presenciado, porque vimos a mucha gente de diferentes clases sociales, porque en Gaza antes habían clases sociales como las hay aquí, todos ellos igualados por la misma circunstancia, todos ellos convertidos en desplazados, teniendo que abandonar sus casas y no sabiendo cuándo van a volver a ellas. De hecho, la mayoría no han podido volver ni van a volver, ¿no? Y salimos también con un sentimiento de deuda muy grande porque, como os he dicho, nos dieron de comer y de beber. Yo perdí 10 kilos en 3 semanas, no sé lo que hubiera perdido si no hubiera habido comida y bebida. Y también un sentimiento de culpa porque no pudimos ayudar. En esas 3 semanas no pudimos hacer nada por diferentes motivos, pero éramos conscientes de que nuestros compañeros gazatíes estaban en los hospitales sin parar de atender a heridos y nosotros pues en los lugares refugio sin poder ayudar. Y eso hizo que quisiera volver, que cuando salí de allí todos salimos trastornados, pero poco a poco pues yo me fui recuperando y de los 30 y pico que salimos, 2 hemos regresado. Y regresé ahora en abril. Y lo que me encontré pues era muy diferente a lo que había visto en esos 5 primeros días de octubre del 2023. Gaza era un lugar hermoso, era un lugar que tenía avenidas, tenía un paseo marítimo estupendo, tenía restaurantes, centros comerciales como los que podemos tener aquí, universidades muy buenas, hospitales, un sistema sanitario muy bueno en la región, tenía colegios, mezquitas, calles. Y cuando llegué lo primero que me sorprendió es ver que no quedaba nada de eso. Es como la foto esta que estáis viendo, pues así es toda Gaza. El 80% de los edificios ha sido completamente o parcialmente destruido. Han caído 5 bombas atómicas en Gaza, que es algo que se dice poco, pero se tiene que decir. Si se junta la carga explosiva de las bombas que han caído en Gaza, han caído más de 100.000 toneladas de bombas. Eso es el equivalente a 5 bombas atómicas de Hiroshima. Y cuando entras en Gaza lo percibes. Nosotros entramos con unos convoys de la ONU y ves que todo es destrucción, menos una pequeña parte central que está relativamente conservada, todo lo demás es destrucción. Y bueno, yo entré muy contento de poder entrar porque por fin podía ayudar, que era lo que quería haber hecho en el 2023. Y me llevaron al segundo hospital más grande que entonces tenía Gaza, que es un hospital situado en el sur, de 270 camas. Bueno, pues
me alegró el hecho también de que podía dormir, de que viviría en el hospital, ¿no? Junto con otros médicos extranjeros. No entrábamos muchos, igual 8 o 9 cada 2 semanas. Y bueno, pues yo fui todo preparado y todo feliz de poder estar ahí, ¿no? y de haberlo logrado. Y el primer día de trabajo ya, como soy médico de urgencias, pues decidí pasarme primero por quirófano, que soy anestesista también, a presentarme al jefe de servicio de anestesia, un médico muy especialista en anestesia locorregional. Y pues bueno, pues a conocer el espacio, ¿no? 6 quirófanos en el pabellón central, estaban operando ya a personas que habían sido heridas. Y bueno, pues ahí me presenté con ellos y luego bajé a urgencias. Y en urgencias me sorprendió que apenas llegué, ya por la tarde empezaron a llegar grupos de heridos. Y eran civiles, eran mujeres y niños, hombres también, pero me resultó muy llamativo que fueran mujeres y niños, que estaban mutilados de las formas más abyectas posibles, que no voy a describir. Y algunos niños entraban muertos, otros se morían en el curso de la atención. Y bueno, pues en esas circunstancias pues se hace lo que se tiene que hacer, que es cumplir el protocolo de reanimación, ¿no? Del paciente politraumatizado. Y casi sin hablar con los médicos de urgencias locales, pues me puse a atender con ellos a los heridos. Cuando acabamos de atenderlos, yo vi que ya a los que habían muerto se habían muerto, los que no fueron estabilizados, algunos fueron subidos a quirófano. Las urgencias están en la planta baja y quirófano en el 4º piso. Y me acuerdo que me fui me alejé de urgencias y me fui debajo de unas escaleras para reflexionar un poco lo que había visto, porque yo nunca había visto algo así. Había estado en Yemen, había estado en Afganistán, pero de repente más de 15 pacientes heridos, mutilados a la vez de golpe, no era algo que hubiera visto. Muchos de ellos niños. Y me acuerdo que ahí solté una lágrima, porque dije, ¿esto qué es?, ¿no? Y tuve el deseo de decir, bueno, pues esto será algo, bueno, igual hasta dentro de unos días no vuelve a pasar, no, espero que no vuelva a pasar. Y nada, me subí para quirófano. ¿Qué va? Eso era todos los días y casi todas las horas. No sé cómo hacerlo entender, pero llegaban grupos, a veces 5, 7, 10, 15 heridos de golpe, 20, y como he dicho antes, mujeres y niños, entre ellos, y todos con heridas por metralla, o casi todos, o aplastados o con heridas por metralla. Son heridas muy complicadas, porque afectan a diferentes partes del cuerpo y pues es como si a una persona le disparan con muchas balas a la vez, ¿no? Y bueno, pues en quirófano también, era complicado porque las operaciones eran complejas, muchas laparotomías con perforaciones abdominales, con perforaciones o con daños en vísceras abdominales, daños vasculares muy graves, no sé. Era pesado trabajar allí por el tipo de heridos, porque eran heridos civiles. Yo nunca vi ningún arma en el hospital o ninguna persona vestida de miliciano. Una cantidad tremenda de niños o de gente joven por debajo de 20 años, mujeres. Y a mí el volumen me llamaba mucho la atención. Era como todos los días, varias veces al día, ¿no? Y siempre con esta sensación de... Claro, porque alrededor del hospital era bombardeado todos los días. Nosotros desde el hospital pues veíamos las explosiones alrededor del hospital y era una sensación de, bueno, pues como si fuera algo industrial, ¿no? Como es que estamos viendo que alguien desde un lugar del aire está apretando un botón, se están produciendo explosiones abajo y
Y entonces nosotros estamos arreglando los desperfectos que han producido esas explosiones. Y era un círculo, ¿no? Era un círculo de explosión. Vale, sabemos que van a venir heridos, venían los heridos, a intentar arreglar, ¿no? Y tenías esa sensación de que para la gente de arriba era muy fácil destruir, porque era apretar un botón y ya está, y se producía una explosión, pero lo que costaba arreglar esos cuerpos era horrible, porque pues son, como os he dicho antes, eran heridas muy complejas, ¿no? Y eso cansaba mucho el que todo fuera siempre así, ¿no? Porque el hospital, pues más del 70% de los pacientes ingresados eran heridos por explosiones o por efectos de las explosiones, aplastados. Venían muchos niños también aplastados, que venían todos cubiertos de polvo gris del cemento, ¿no? Porque habían sido sacados de un edificio que se les había caído encima. Y bueno, pues al final a mí lo que me sorprendía mucho era la naturalidad con la que al final acababas atendiendo a esos pacientes, junto con los compañeros, ¿no? Porque mis compañeros eran víctimas también, eran profesionales sanitarios que ninguno de los cuales, o sea, todos habían perdido a familiares de primero o de segundo grado. Yo llegué allí cuando creo que se cumplían 19 meses del estallido del conflicto, y ellos durante 19 meses, pues la mayor parte de ellos había perdido su casa, o sea, no tenían casa, vivían en tiendas de campaña, y todos habían perdido familiares de primero y de segundo grado. Me acuerdo de una doctora, de un niño que vino, venían muchos niños bombardeados, pero una tarde me acuerdo que llegó un chavalín de 9 años con un adulto. El adulto estaba muy mal, tenía perforaciones en la cabeza, en el tórax y en el abdomen por metralla. El niño tenía el brazo roto, quemado, quemaduras en el cuerpo, estaba con el nivel de conciencia deprimido. Y bueno, estabilizamos a ambos. El niño tenía más posibilidades que el adulto. Y entonces, como allí se toman los nombres, como aquí, en todos los hospitales se intenta tomar los nombres de los pacientes, pues se descubrió que ese niño era el hijo de una pediatra del hospital, de la doctora Alá, a la que yo no conocía hasta entonces, ¿no? Y el niño se llamaba Adam y la pediatra doctora Alá, y el adulto era el doctor Hamdi, que era médico como ella también. Pues claro, este niño fue bombardeado en su casa 2 veces por el ejército israelí. O sea, bombardearon 2 veces la casa como para asegurarse de que mataban a todos, y mataron a 9 de sus 9 hermanos. Eran 10 hermanitos de entre 2 y 15 años más o menos, y mataron a los 9 y solo sobrevivió este niño. Y el papá murió una semana después, ¿no? Pero bueno, todos mis compañeros habían perdido a familiares de primero o de segundo grado. Y ellos, pues a pesar de esto, a mí me sorprendía que no se quejaban nunca del trabajo. Trabajaban mucho, trabajaban 60, 70 horas a la semana. Los turnos, los turnos de 24 horas allí eran muy duros, porque, como os he dicho antes, era un no parar. Y ellos, a mí me sorprendía mucho que que tenían un talante que era bastante más positivo que negativo. Nunca les escuché una queja acerca de otra vez, acaban de llegar heridos. Estaban cansados, estaban muy cansados y estaban deprimidos por dentro, muy deprimidos. Pero no, yo creo que no querían. Ellos sabían que si expresaban sus quejas iban a provocar un ánimo en el grupo, en el equipo de trabajo, que iba a ser malo. Entonces no se quejaban, ¿no? Era como, bueno, pues, y seguimos, ¿no? Seguimos. Y yo veía a estos cirujanos que eran ilustres cirujanos, muchos de ellos antes de la guerra. Es que no es una guerra, no hay que llamarle una guerra, luego hablamos de esto, pero antes del 7 de octubre, incluso algunos de ellos se habían formado en Europa o habían podido salir a recibir cursos o a darlos.
Y ahora te los veías ahí operando sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. Y a mí me llama mucho la atención porque era gente que igual antes tenía una casa en la playa, un chalet en la playa y un apartamento en la ciudad, que tenía 2 coches, que tenía a sus hijos en la universidad, en Gaza. Y a mí me dolía mucho verlos porque muchas veces los veía abrir las taquillas y meter en las taquillas, o sea, las taquillas estaban llenas de lo que les pudiera caber, ¿no? Y ahí metían bolsas de plástico con la horrible comida del hospital, que era arroz con algunas legumbres, y las metían allí en bolsas de plástico y cerraban, porque esa comida que ellos iban recogiendo del hospital era la comida que después iban a comer sus familiares en la tienda de campaña. Entonces estamos hablando de personas que antes tenían una vida, tenían un techo, tenían un porvenir. Gaza era un lugar difícil antes porque había mucho paro juvenil, un 60%. Había un bloqueo, la gente no podía entrar y salir libremente. Pero se les acabó la vida a esas personas porque no pueden volver al pasado, ni siquiera con el recuerdo, porque es muy doloroso volver al pasado. El pasado está lleno de personas que no van a volver, familiares suyos. En el pasado está la casa a la que no van a poder volver porque ha sido destruida. El presente es el que es, viviendo en tiendas de campaña hacinados, y el futuro pues es un interrogante enorme, pero en cualquier caso el futuro jamás va a volver a ser tan hermoso como el pasado. Entonces son personas que saben que su futuro va a ser mucho peor que el pasado, al que ya no pueden volver, ni siquiera con el recuerdo, ¿no? Y bueno, pues yo estaba junto a ellos, yo me sentía muy honrado de trabajar con ellos. Aprendí muchísimo de ellos. Yo no fui ahí con ánimo de ayudar, en el sentido con ánimo de decirles cómo a veces, ¿no?, un médico extranjero puede ir a un país y creerse que tiene la potestad de poder enseñar cosas a las personas del lugar porque él proviene de un país desarrollado, por así decirlo, ¿no? Yo no iba con ese ánimo, pero tampoco imaginaba lo que iba a aprender de esos compañeros, ¿no? Ya no solo la parte técnica, porque allí te encontrabas estudiantes de tercero o de cuarto de medicina que eran capaces de hacer técnicas de anestesia o de reanimación que aquí tardas años en aprender, ¿no? Allí los estudiantes de medicina, los médicos de primaria, todos los que estaban en urgencias tenían una habilidad tremenda para encuadrar rápidamente al paciente y reanimarlo, ¿no? Y entonces yo aprendía mucho de ellos. También aprendía de ellos cuándo reanimar o no a un paciente, porque claro, sucedía que, sobre todo a partir de junio, el 1 de junio, finales de mayo, se produjeron 2 cambios muy importantes en ese hospital, a finales de mayo. El primero es que había un hospital todavía más grande que que estaba cerca, que fue bombardeado por Israel, entonces tuvo que cerrar. De manera que todos los pacientes de ese hospital tuvieron que ser repartidos entre los pocos hospitales que quedaban, pero lo peor fue que la población dependiente de ese hospital pasó a depender de este hospital de 270 camas, ¿no? Entonces estábamos hablando de que cerca de 1 millón de personas pasaban a depender de un hospital de 270 camas, con lo cual empezaron a llegar muchos más pacientes, ¿no? La UCI siempre estaba llena, pero con esta eventualidad tuvieron que empezar a abrir UCI secundarias hasta que al final se acabaron los ventiladores mecánicos y no había manera o sea, el ritmo de llegada de heridos era bastante superior, o el ritmo de pacientes que necesitaban UCI era bastante superior al ritmo de altas de UCI, ¿no? Y la otra cosa que sucedió muy grave fue que Estados Unidos decidió con Israel monopolizar el reparto de ayuda en la Franja de Gaza. El reparto de ayuda antes era llevado a cabo por... Me estoy liando, o sea, ¿todo bien? Sí, no os estáis aburriendo. Vale, vale. El reparto antes de ayuda
era organizado por la UNRWA, que la UNRWA es una agencia de la ONU que lleva años trabajando en Gaza y tenía más de 400 puntos de distribución de ayuda en toda la franja, ¿no? Entonces, tenía una larga experiencia a la hora de repartir ayuda. Como la UNRWA fue catalogada como organización terrorista por Israel, Israel decidió que ellos iban a repartir la ayuda, la poca que entraba, ¿no? Los pocos camiones que entraban. Bueno, lo que hicieron fue establecer 4 puntos de reparto de ayuda, uno de ellos cerca del hospital, a unos 10 kilómetros. 4 puntos donde antes había más de 300. Entonces los gazatíes iban, cada mañana iban miles de gazatíes a este punto de recogida, de ayuda, hacinados, y allí, sin previo aviso, y esto lo sé de buena tinta, eran disparados por el ejército israelí con fusiles, o sea, les disparaban a propósito a la cabeza y al tórax y al abdomen, o sea, eran ejecuciones. No es algo que diga yo, es algo que vimos, pero también es algo que han dicho los soldados israelíes. Hay algunos soldados israelíes arrepentidos que han hablado en medios israelíes como Haaretz, un periódico israelí, o Breaking the Silence, una plataforma de soldados israelíes arrepentidos, y han certificado que ellos recibían órdenes de disparar a matar a las personas que estaban haciendo cola en estos repartos de ayuda. Le disparaban también con artillería de tanque. Nosotros recogimos de abdomen de pacientes municiones de gran calibre, ¿no? Y les disparaban con drones, con granadas lanzadas desde drones, ¿no? Y bueno, me acuerdo de una paciente de 1 año y medio, la más jovencita, bueno, no la más jovencita, pero fue significativa. Se llamaba Falastín, una niña que estaba en los brazos de su madre y fue tiroteada en el tórax, la niña. Tenemos las imágenes del TAC y entonces, pues claro, esto sucedía todos los días a partir del 1 de junio, del 3 de junio, empezó a suceder todos los días, que todos los días recibíamos eventos de múltiples víctimas, ¿no? Me acuerdo que en abril y en mayo viví algunos eventos de múltiples víctimas en otro hospital en el que estuve en el norte, pero no era muy frecuente en el hospital, igual sucedía 2 o 3 veces a la semana, ¿no? Pero a partir de la apertura de esta fundación llamada Fundación Humanitaria de Gaza, no sé por qué le pusieron esa palabra, recibíamos, me acuerdo la primera vez que yo conté 35 heridos de golpe, en urgencias, de golpe, o sea, de repente 35 heridos. A los 2 días 80 y al cabo de 7 días, no me acuerdo el día muy bien, pero llegaron 200 heridos de golpe y 80 muertos en una mañana, ¿no? Entonces ahí era muy difícil trabajar porque no te tropezabas con los muertos que estaban en el suelo, con los pacientes. No podías entrar en urgencias porque estaba todo lleno de gente, estaban heridos por el suelo, familiares llorando, buscando a sus seres queridos, no sé, era el box de críticos lleno, intentando entrar pacientes al box de críticos, pero pacientes por el suelo del box de críticos, y lo que más faltaban eran manos. Es verdad que sonaba una alarma, cuando había un evento de múltiples víctimas, hacían sonar una alarma en el hospital, pero faltaban manos por todos lados. Faltaba material, faltaban manos y sobre todo ahí, por ejemplo, mis compañeros, yo iba con este ímpetu de intentar reanimar sobre todo a los niños y ellos me decían que no lo hiciera porque bueno, si me ponía a intubar a un niño, pero no había camas de UCI ni ventiladores, entonces iba a tener que ventilarlo a mano, con lo cual iba a estar un tiempo indeterminado mis manos ventilando a un niño en lugar de estar atendiendo a otros niños que lo podían necesitar, ¿no? Era muy frecuente tener que decir, bueno, pues a este no lo atiendo, ¿no? No lo atiendo y son pacientes que estoy convencido que en España se hubieran atendido y llevados hasta el final, ¿no? Entonces ahí había muchos pacientes que morían porque se retrasaba la atención sanitaria debido al gran volumen de heridos que había a la vez. Era muy doloroso. Como también la catalogación de... Ellos tienen un sintagma que se llama hopeless case, utilizan la palabra casos sin esperanza, que son casos paliativos de pacientes atravesados por metralla o disparados por el ejército israelí, ¿no?
Y aquí pues, los casos paliativos relacionados con politraumas los vemos muy ocasionalmente. En un accidente de tráfico que llega un paciente con lesiones muy graves en la cabeza, ¿no? Por ejemplo. Pero ahí era constante, era, bueno, no, que este niño es un hopeless case, pues te vas a otro, ¿no? Y a esos niños o a esos adultos les ponías una mascarilla de oxígeno y te esperabas a que murieran. Y bueno, pues eso, a partir de junio y julio, pues constantemente, ¿no? Porque en esta fundación humanitaria, siempre que iban gazatíes ahí, siempre les disparaban, yo no sé por qué, pero les disparaban, adrede. Y bueno, pues eso fue un poco el trabajar así. Lo más llamativo fue el tipo de heridas, el volumen, era muy llamativo, muy llamativo. Y en todo esto, un hospital intentando... El hospital no paraba de intentar hacer las cosas bien. Intentaba mantener su actividad a pesar de todo. A mí me sorprendía muchísimo ver cómo el hospital intentaba hacer las cosas bien con lo poco que tenían, porque al final iba faltando antibióticos, iban faltando... Me acuerdo que en junio ya nos quedamos sin fentanilo, hacíamos laparotomías, toracotomías o craneectomías solo con 3 miligramos de morfina para el intraoperatorio. No teníamos más que un ibuprofeno o diclofenaco intravenoso para el dolor postoperatorio, con lo cual los pacientes se despertaban con muchísimo dolor. Teníamos que reutilizar las jeringuillas, porque si cargábamos un fármaco en una jeringuilla y usábamos la mitad, no nos podíamos permitir tirar la otra mitad a la basura, con lo cual seguro que muchos pacientes se contaminaban de virus. Teníamos que limpiar los dispositivos de intubación, que aquí se tiran. En un momento determinado faltaron las gasas y las compresas, con lo cual se suspendió la curación de las heridas de los pacientes, ¿no? Y al final, pues eso, con esta eventualidad de que cerró el hospital que teníamos al lado y que no paraban de llegar heridos de esta fundación humanitaria, pues llegamos a tener cerca de 800 pacientes en un hospital de 270 camas, con lo cual estaban todos por el suelo, de los pasillos. Sí, se morían mucho por infecciones, muchísimo, porque era muy difícil mantener la esterilidad y porque también estaban todos desnutridos, todos. Entonces todos estaban inmunodeprimidos. Los cirujanos con los que hablaba me contaban que las heridas tardaban muchísimo en cicatrizar, mucho. Que era un retraso de la cicatrización que era normal y que solo se podía explicar por la falta de nutrientes, ¿no? Porque es que no había que comer. O sea, ellos comían con suerte una vez al día e hidrato de carbono, con muy poquita proteína vegetal, igual unas pocas alubias, pero no había proteína animal. Y frutas ya no habían prácticamente, era todo carísimo, ¿no? Yo adelgacé 13 kilos, mis compañeros de media han adelgazado entre 25 y 30 kilos. Lo sé porque muchas veces me enseñaban en el móvil, mira Raúl, esta era mi vida de antes. Te enseñaban, pues yo qué sé, el salón de su casa, la televisión de plasma, la PlayStation, sus hijos, mira, este se murió. O sea, y entonces yo les veía en el móvil y entonces les miraba a ellos y les decía, no puede ser, ¿este eras tú? Sí, este era yo, doctor Raúl. Y yo, no puede ser. Y todos habían perdido, pues eso, 20, 30 kilos, ¿no? Así es que los pacientes estaban muy inmunodeprimidos, se infectaban mucho y no habían todos los antibióticos que necesitábamos. La UCI pues tenía algunos antibióticos, pero se iban acabando los antibióticos y son infecciones que requieren pues varios antibióticos para poder ser tratadas. Y mis compañeros pues muy cansados. Además, pues claro, luego yo les decía, bueno, qué bien que vas a acabar ya, te quedan 2 horas de jornada laboral, vas a poder descansar. Y me miraban y me decían, ¿qué va? O sea, ahora empieza lo peor, porque se tenía que ir a la tienda de campaña. Casi todos los gazatíes han sido obligados a hacinarse en una estrecha franja de playa de la estrecha franja de Gaza, que tendrá como 2 kilómetros de ancho, pues por 15 de largo, más o menos, y el ejército israelí les ha dicho, vayan aquí, como sea,
que no les vamos a bombardear si se quedan aquí, ¿no? Y entonces en esa zona pues la gente pues ha ido poniendo tiendas de campaña, toldos de plástico, toldos de tela, y ahí viven cerca de 1 millón de personas hacinados. Todos mis compañeros vivían allí. Y entonces para ellos empezaba lo peor, porque claro, no hay electricidad en la franja, no hay gas tampoco, no hay comida. Entonces mis propios compañeros tenían que gastar sus días de descanso, su día de descanso, en ir a buscar harina, que a veces costaba muchísimo encontrar harina. 1 kilo podía costar cerca de 20 o 25 dólares. Tenían que ir a buscar agua, porque claro, no hay agua tampoco, se ha destruido todo y hay algunos camiones que reparten agua, pero como si llegas tarde al camión, pues te vas a quedar sin agua para ese día. Y ahí pues se tenían que ir con sus hijos. La imagen de Gaza son niños cargando bidones o garrafas grandes, tan grandes como ellos, en estos camiones de reparto buscando agua por todos lados, ¿no? También tenía que buscar leña, como he dicho antes, porque no había gas, entonces tenía que buscar madera. La leña se vende a un precio muy caro. A veces veías a niños rebuscando por la calle, buscando trocitos de madera. Y los papás también tenían muchas veces con frecuencia que estar con los hijos, porque los hijos llevan 2 años sin ir al colegio, porque todas las escuelas ahora, o sea, muchas han sido destruidas, pero las que no han sido destruidas son centros son lugares para el refugiado. Entonces viven en las escuelas, hacinados también. Entonces los niños pues no están escolarizados y para los padres supone un dolor de cabeza tener que hacerse cargo de ellos. Así es que era muy dura la jornada de mis compañeros también cuando salían del hospital. Pero lo peor era que en esta zona a la que se les dijo que no serían bombardeados, eran bombardeados y son bombardeados, ¿no? Nosotros en el hospital, sobre todo por la noche, pero también por el día, recibíamos 1, 2, 3 familias completamente arrasadas porque sus tiendas de campaña habían sido bombardeadas a propósito por el ejército israelí, que era muy llamativo porque era como, bueno, ¿por qué están bombardeando una tienda de lona, ¿no? Y además, a veces compañeros, ¿no? Un amigo mío murió, un enfermero instrumentista murió. Le mataron a él y a sus 3 hijos pequeños, la mujer embarazada en el hospital. Entonces, pues también vivían con esta zozobra de decir, bueno, pues a ver qué pasa esta noche, porque igual la noche anterior habían matado a alguien en 4 tiendas más allá y a veces, ¿sabes? Era un problema que el ejército israelí bombardeara la zona a la que les dijo que fueran para no ser bombardeados. Así es que, bueno, pues eso, fueron los 4 meses ahí, trabajando con ellos, muy honrado de que me consideraran parte de su equipo, de que pudiera, no sé, al final me trataban, bueno, siempre me trataron muy bien, ¿no? Pero bueno, yo quiero pensar que yo sumé, o por lo menos, ¿sabes? Que no, que les eché una mano, por lo menos, ¿no? Y bueno, ahora estoy en contacto con ellos, porque claro, como en todos los hospitales, pues hay grupos de WhatsApp. Hay un grupo de WhatsApp del hospital, hay un grupo de WhatsApp de los compañeros de quirófano. Y bueno, están un poco mejor, pero no están bien, porque siguen bombardeando. Parece que este alto al fuego ha sido un poco más una manera que ha tenido Trump para decirle a Netanyahu que no llame tanto la atención, ¿no? Pero no, a mí lo que más me duele es que la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU, o sea, Estados Unidos, vamos, básicamente, ha implementado un plan de paz que no tiene en cuenta ¿cómo se diría? La rendición de cuentas, ¿no? Es decir, bueno, toda esa gente, han muerto más de 60.000 personas directamente por bombardeos, probablemente más de 70.000. Es probable que entre 60 y 100.000 personas hayan muerto por la falta de acceso a la atención sanitaria porque todo el sistema sanitario ha sido arrasado, con lo cual todas las personas enfermos crónicos no han podido acceder a la atención sanitaria y han muerto. No se sabe muy bien cuántos son, pero hay estimaciones que hablan de entre 60 y 100.000 personas. Casi todos han perdido su casa.
se han arrasado con todas las universidades, con todas las escuelas, en fin. Y aquí nadie está rindiendo cuentas, es decir, ni va a suceder, ni va a suceder. Entonces eso sí que da bastante pena. Pero bueno, están un poquito mejor porque entra un poco más de ayuda, entra un poco más de comida. Pero bueno, siempre con esa sensación de decir, bueno, pues igual me matan mañana, porque siguen bombardeando. Entonces, pues esto os puedo contar. No sé si tenéis algunas preguntas o... Es un poco triste, pero solo quería decir que para mí en esta estancia en Gaza ha sido horrible, ha sido terrorífica, pero al mismo tiempo yo salgo de ahí con un sentimiento de esperanza muy grande, en el sentido de que yo nunca escuché una conversación por parte de mis compañeros en la que insultaran o deshumanizaran a los israelíes. No, o sea, no es algo que yo presenciara. Yo se lo preguntaba yo, pero ¿por qué no, hablando mal y pronto, por qué no os estáis cagando a los israelíes? Me decían, es que no nos importan, es que no podemos preocuparnos por ellos, porque tenemos ya tanto encima que cómo vamos a estar aquí odiando, ¿no? Pero también me di cuenta de que no es una sociedad proclive al odio. Probablemente es porque son muy religiosos y su propia religión les prohíbe de manera explícita hacer daño a cualquier ser vivo, a no ser que sea para comérselo y de una manera muy particular, pero les prohíbe de manera explícita hacerle daño a otro ser humano, y en particular si es cristiano o es judío, ¿no? Entonces yo creo que ellos, que tienen mucha fe, en el fondo saben que no tienen que ir por ahí maldiciendo a la gente, ¿no? Yo recuerdo una vez que atendía, bueno, en una atención de niños en urgencias, algunos de los cuales se murieron. Yo ya estaba muy cansado y subí a quirófano y empecé a insultar a diestro y siniestro a los israelíes. Y ellos, me acuerdo que me decían, doctor Raúl, no maldiga. Si no puede bendecir, no bendiga, pero no maldiga, porque no está bien maldecir, ¿no? Y yo creo que ese es el nivel medio de los gazatíes. O sea que evidentemente no hay que idealizar a una población humana, no hay que generalizar tampoco, pero se ha hablado pestes de los gazatíes, se les ha acusado de ser todos terroristas o todos miembros de Hamás, y mi experiencia no ha sido esa. Mi experiencia ha sido la de una población muy poco politizada, que lo único que quiere es que le dejen en paz, ¿no? Tanto es así que con este plan de paz mis compañeros están contentos, están contentísimos, aunque saben que es un desastre de plan de paz. ¿Por qué están contentos? Porque por lo menos no les están bombardeando tanto como antes y está entrando un poco más de comida, ¿no? Me acuerdo de una frase que me dijeron al final ya, me dijeron, mira Raúl, que nos sigan bombardeando, no pasa nada, que sigan bombardeándonos, pero que por favor entre comida, ¿no? Entonces, pues bueno, les han doblegado, les han quitado gran parte de su dignidad, les han humillado, están tremendamente humillados, pero creo que la mayor parte de mis compañeros por lo menos les queda una humanidad en su corazón, que es la humanidad que les hace no maldecir a los israelíes, que es la humanidad que les hace tratar a cada paciente de una manera exquisita, como si fueran sus madres, ¿no? Que es la humanidad que les hacía compartir conmigo igual un cuarto de cebolla, cuando una cebolla costaba $8, o medio tomate, ¿no? Doctor Raúl, ven aquí, vamos a comer. Y yo, ¿pero qué me vais a dar a comer si no tenéis para vosotros? No, sí, ven aquí, vamos a comer juntos, ¿no? Y que es la que hace pues que ellos sigan día a día atendiendo a los heridos de una manera exquisita, a pesar de todo, ¿no? Entonces, pues claro, sales de ahí muy esperanzado, ¿no? Diciendo, bueno, pues si en estas circunstancias tan atroces todavía hay personas que mantienen la humanidad y que mantienen la dignidad, ¿no? Pues yo pienso que ellos han ganado este conflicto, ¿no?
si es que se puede ganar o perder, ¿no? Pero la victoria moral, desde luego, la tienen mis compañeros del hospital y no aquellos que les atacaban y les atacan. Bien. Muchas gracias, Raúl, por ese testimonio. Realmente creo que es muy importante que nos acerques esta realidad, lo que has vivido, lo que siguen viviendo tus compañeros, que me consta que estás en contacto diario y sabes lo que siguen sufriendo. I després d'aquest moment, no sé, estem tots molt impactats, crec, però ara ve la part bonica d'avui, i és pensar que en aquest context del que hem parlat encara hi ha gent que creu en la cooperació i que creu en una cooperació de veritat, amb una formació ben feta, i fem una aposta perquè això continuï passant. I per això són les beques VADA, i ara les entregarem. La primera beca és per Marta Aymeric Martínez, per una estada formativa al Kenya Medical Research Institute de Kènia. Ella mateixa recollirà la beca. Geritza Chagas de Alcántara rep la beca pel Màster de Salut Internacional i Cooperació de l'UAB. Ella mateixa recull la beca. Potser la doctora Bisba, la Mònica Povedano i la Carme Saperas ens poden ajudar perquè ho fem més ràpid, si voleu pujar. Barkembaye Eric Legolio rep la beca per l'especialitat d'oftalmologia a la Universitat de Lome, Togo. Recull la beca el doctor Josep Riba en el seu nom. Carolina Jiménez Contreras rep la beca per l'estada formativa a un centre de salut rural amb One More Day for Children a Kènia. Recull la beca la doctora Leonor Contreras, que és la seva mare. El seu pare. El seu pare. Alba Martínez Rubiella rep la beca pel Màster en Salut Internacional i Cooperació de l'UAB. Recull la beca la Blanca Rubiella, aquesta vegada sí que és la seva mare. Macarena Pallarès Alameda rep la beca pel Màster en Salut Internacional i Cooperació. Ella mateixa recull la beca. Tessa Raimat Corbella rep la beca pel Màster en Salut Internacional i Cooperació de la UAB. Ella mateix la recull. Elisa Riera González rep la beca pel Postgraduate Certificate on Global Health Policy de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. El recull la Sofia Modino. Juma Rifà Calfan rep la beca per l'estada formativa a l'Hospital Universitari del Sagrat Cor. No pot... Sí, es recollirà en el seu nom la Sol. El doctor August Francisco Rossetti rep la beca pel Master of Science in Tropical Medicine a Bèlgica i el recull la Tessa Raimat en el seu nom. I la Maria Sánchez García rep la beca per l'estada formativa com a docent a l'Hospital Nossa Senyora de la Paz, Angola, i recull el premi la Noelia González en el seu nom. Moltíssimes gràcies. Potser d'aquí uns anys, quan fem
no sé quina edició d'aquests premis, alguns de vosaltres vindreu a fer la xerrada inaugural i ens explicareu històries com la que hem sentit avui. Jo crec que a la secció vam tenir molt clar quan ens vam plantejar com havia de ser la conferència inaugural que havíem de parlar de Gaza. Ho teníem tots clar, va ser unanimitat. El testimoni que hem sentit no ens deixarà indiferents a cap de nosaltres. Ens ha quedat molt clar el missatge que ens ha donat el Raül, i és que el més important és mantenir la sensibilització. Excel·lent la seva presentació, i crec que la nostra obligació a partir d'avui, per tots els que no ho han fet fins ara, és mantenir aquesta sensibilització viva per aquest i per molts altres motius que la cooperació internacional ens ajuda a descobrir, a donar-nos compte que néixer en un lloc o un altre del món té conseqüències, que les nostres accions també tenen conseqüències i que hem d'estar al peu del canó, hem de lluitar i ho hem de fer amb nivells d'excel·lència. Moltíssimes gràcies a tots per estar avui aquí. Molta sort a tots els premiats, formeu-vos bé. Aquesta professió val la pena, però aquest àmbit de la professió encara val molt més la pena. Gràcies per ser veu i exemple viu de que hi ha professions i especialitats que valen la pena fins i tot quan el món ens està donant missatges que diuen el contrari. Moltes gràcies i bona nit.